dio cuenta el Pleno de esta legislatura en la recepción de la iniciativa de decreto por la que se crea la Ley Orgánica de la Administración Pública. Compañeros, voy a continuar, porque, permítame compañera, les pido que escuchen los argumentos que son de ustedes. Mediante el memorándum correspondiente, el presidente de la mesa directiva turnó en la sesión correspondiente la referida iniciativa. Tercero, el titular del Ejecutivo sustentó su iniciativa en la exposición de motivos, mismas que señala clara y expresamente que el fundamental objetivo de esta iniciativa es que el jefe del Poder Ejecutivo debe tener el control absoluto de las acciones que en materia de presupuesto, obra pública y políticas públicas planean y ejecuten, como si se tratara de un monarca del siglo XVI. En reunión de fecha 21 de mayo del 2012, las y los diputados integrantes de las comisiones de Desarrollo Económico y Turismo y de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, sin análisis exhaustivo ni consulta amplia con grupos sociales como discapacitados, mujeres, migrantes, jóvenes, artesanos, tampoco se consultó a los académicos y población en general, determinaron por mayoría suscribir un dictamen que hoy se pretende someter a la consideración de esta soberanía popular respecto de este decreto que crea una nueva ley orgánica de la administración pública. La materia de la iniciativa es el decreto que crea esta ley y la valoración de la iniciativa es la siguiente: que de conformidad a las facultades que me confiere la Constitución local, la Ley General y Reglamento General del Poder Legislativo, y en mi calidad de diputada secretaria de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, y después de un análisis exhaustivo de esta iniciativa de decreto, se observa en la misma que contiene violaciones constitucionales, transgresiones a tratados internacionales, contradicciones, inconsistencias, lagunas jurídicas y graves deficiencias de técnica legislativa, las cuales se detallarán de manera sistemática en los siguientes numerales. Primero, la iniciativa de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas debió ser analizada con exhaustividad y permitir la participación de grupos sociales como los discapacitados, las mujeres, los migrantes, jóvenes, artesanos, académicos, asimismo expertos en administración y planeación, y en general de la población zacatecana, porque no es un asunto menor, se trata de la reestructuración y precisamente corresponde al Poder Ejecutivo, a través de las dependencias y entidades de la administración, el ejercicio de los recursos públicos que, de conformidad al presupuesto de egresos para este 2012, asciende a la cantidad de más de 23,000 millones de pesos, por lo que resulta francamente deplorable y vergonzante el argumento de algunos funcionarios del gobierno estatal que han aseverado, se han atrevido a decir que así como el Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen derecho a determinar el contenido de sus leyes orgánicas, así también el gobernador tiene el derecho de determinar todo lo relativo a la Ley Orgánica de la Administración Pública, como si se tratara de un patrimonio particular o personal, olvidándose que el gobernador únicamente es el administrador de los recursos públicos de los zacatecanos, que provienen del pago de impuestos, de productos, derechos y aprovechamientos que todos los mexicanos realizamos. La reestructuración de la administración pública estatal no puede ser sujeta discrecionalmente a intereses personales, económicos o de camarillas, mucho menos a ocurrencias, improvisaciones o caprichos políticos de los gobernantes en turno, que se asumen como monarcas plenipotenciarios, pretendiendo la concentración del poder al estilo de los viejos regímenes autoritarios que hoy caen por todo el mundo ante los avances democráticos. Y por el contrario, en Zacatecas se pretende nuevamente instituir estos regímenes autoritarios. Por el contrario, las modificaciones a la administración pública estatal deben basarse en el esquema previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, la propia del Estado, sujetarlas también al criterio descentralizada y paraestatal, y en cuyas leyes secundarias deben tener la función de determinar competencias, atribuciones y relaciones interorgánicas, etc., pero siempre bajo la definición de un modelo de administración pública
administrativa. Establece de manera expresa un modelo de administración pública y expresa también la existencia en México de un Estado constitucional, cuya organización fundamental se basa en la división de poderes, en un sistema democrático, representativo y federal, el respeto de los derechos humanos y procedimientos de producción de ordenamientos jurídicos apegados a la normatividad, además de medios constitucionales de control, y cuya organización y administración fundamentalmente está basada en un modelo de administración pública anglosajón, que implica la autonomización de los órganos y organismos administrativos como instrumentos fundamentales para el cumplimiento de los fines de interés público. La iniciativa de decreto por el que se crea esta ley orgánica de la administración pública busca erigir al titular del Poder Ejecutivo como el monarca de Zacatecas del siglo XXI, retrocediendo peligrosa y antidemocráticamente al modelo de administración pública napoleónico. Este modelo de centralización administrativa que coloca en la cúspide al jefe supremo y en situación de dependencia absoluta a las diversas instancias y funcionarios. Por lo tanto, estos no tienen facultad de resolución, de realizar actos jurídicos creadores de sus situaciones de derecho, sino les autoriza el jefe supremo, el cual es el único que puede dictar resoluciones o imponer sus determinaciones. La centralización no solo implica la concentración del poder en la toma de decisiones del jefe supremo, sino que abarca hasta el aspecto técnico, que se presenten en la atención de los asuntos administrativos, mediante órdenes e instrucciones a sus inferiores, en detrimento del cabal cumplimiento de los principios fundamentales de la gestión pública y, por supuesto, de la sociedad. Este modelo de administración pública napoleónico, propio de siglos anteriores y que pretende instituirse en Zacatecas, representa un verdadero retroceso en la modernización y eficientización de la administración pública y va en franca contradicción a los postulados de organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos, la Fundación Internacional y Para-Iberoamericana de Administración, entre otras, quienes mediante diversos mecanismos, programas y fondos impulsan de manera permanente un proceso de descentralización administrativa como una estrategia para lograr la democratización gubernamental y el bienestar social. Y en Zacatecas vamos en retroceso. Implica un proceso ordenado y progresivo mediante el cual se transfieren funciones, recursos y poder de decisión desde el gobierno central a instancias de estados cercanas a la ciudadanía, con el objetivo de que, tomando en cuenta la colaboración de la participación ciudadana, se mejore la producción de bienes y servicios a la población. Esto es como actualmente está, en donde participan las personas con discapacidad, las mujeres, los migrantes, los artesanos y los jóvenes en instancias descentralizadas. Y esto permite generar mayor democratización en el ejercicio de la función pública. Y sin embargo vamos con esta propuesta del Ejecutivo en retroceso. Quiero decirles a las diputadas y a los diputados y a los visitantes que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es uno de los actores más importantes en las acciones de descentralización y gobernabilidad, al grado tal que ha realizado diversos estudios e informes, y particularmente este tema se ha convertido en una de sus áreas preferentes de trabajo. Particularmente una de sus líneas de asistencia técnica es el Fondo de la Gobernabilidad Democrática, en el cual se prevén apoyos en ámbitos como la coordinación entre ministerios implicados en las reformas descentralizadoras. Ante las acciones de numerosos actos del sistema de cooperación internacional por la descentralización, quiero decirles, compañeras y compañeros, que este gobierno del Estado, a través de la iniciativa de decreto por el que se crea la ley orgánica de la administración pública, manifiesta su visión retrógrada en el ejercicio de la función pública, anula los avances de la participación ciudadana e invisibiliza grupos sociales sumamente importantes como discapacitados, como mujeres, como migrantes, como jóvenes y como artesanos. En general, esto lleva
y autoritario, por lo que la esencia de esta iniciativa es precisamente el retroceso. Yo quiero decirles y continuar. Voy a permitir interrumpir a la diputada, compañeras y compañeros. Esta tribuna está tomada y este proceso no